Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Mi nombre es Fernanda Peralta, soy estudiante del segundo de bachillerato C del Agronómico Salesiano y voy a dar un pequeño resumen acerca del libro que me he estado leyendo últimamente, que se llama Damián. Fue escrito por Alex Mieres. Esta historia es una historia de un género de misterio y suspenso en el cual se narra en un pueblo llamado Asfield, que el nombre proviene de la ciudad de una saga de un videojuego llamado Silent Hill. Y la ciudad se llama Asfield. La historia trata sobre una chica llamada Padme, la cual tiene un vecino llamado Damián, y ella siempre ha tenido una atracción por él. Ella siempre ha sido muy curiosa y tenía algo en su vecino llamado Damián que la atraía mucho, porque desde niños nunca ha tenido una interacción con otras personas. Damián nunca han tenido una interacción con otras personas o otros niños. La mamá de Damián, cada vez que Padme iba a la casa de él a decirle si es que puede salir a jugar, le decía que no puede porque tiene una enfermedad o está enfermo o cierta cosa por el estilo, las cuales no eran ciertas, pero como era una niña, las creía hasta cierto punto en las que ella ya dejó de creerlas y se dio cuenta que nunca va a tener una oportunidad con él de salir a jugar. Entonces, cuando ella cumplió los 17 años y Damián haya cumplido unos meses o un año mayor a ella, una vez que estaba en la cafetería con sus amigas llamadas Alicia y Eris, estaban conversando, y como el pueblo de Asfield es un pueblo súper pequeño, todos en la cafetería se sorprendieron al ver a Damián ahí, porque él no frecuentaba esos lugares. Entonces, cuando ella se dio cuenta, vio que su obsesión peligrosa estaba ahí a pocos metros de ella. Entonces, Padme no se sorprendió mucho al verlo ahí, ya que ella lo veía a diario porque era su vecino, y en el colegio también porque iban al mismo colegio. Sin embargo, Alicia sí se sorprendió porque nunca le había prestado atención a él, y Eris tampoco se había sorprendido porque sí la había visto frecuentar ciertos lugares que ella también frecuentaba. En el caso que Alicia se sorprendió bastante al ver a Damián, era porque ella era como la típica amiga rubia que tenía la atención de bastantes personas, y ella tenía una cierta atracción por un tipo de persona que no era así como una persona cualquiera. Un tipo de chico con una actitud misteriosa, que no le gusta ser tan como un niño. Entonces ella sí le sorprendió. Cuando Padme vio que Damián estaba interactuando mucho con una de las empleadas de ahí de la cafetería, sí se sorprendió, porque por lo general Damián no interactúa con cualquier persona. Por otro lado, mientras veía ella eso, estaba dando una pequeña aclaración a Alicia sobre quién era Damián. Entonces, después de un rato, cuando Damián ya salió de la cafetería, Padme decidió seguirlo. Entonces, viéndose así de una manera rápida, sin que sus amigas la detengan, fue siguiendo a Damián, el cual no le prestó atención a ella y como que no se dio cuenta que ella le estaba siguiendo. Entonces, ella, lo que le estaba siguiendo, no logró alcanzarlo porque trae unos zapatos no tan adecuados para correr, y tampoco quería ser tan irrespetuosa yendo detrás de un chico y decirle así como que: oye, tú vives al lado de mí, yo te he buscado mucho para que interactuemos un poco. Ella trataba de tener un poco de dignidad ante Damián, ya que no había interactuado mucho con él. Después de un largo tiempo que ella lo estuvo siguiendo,
entraron como a un callejón y ahí ya lo perdió de vista. Entonces, cuando era como casi a punto de anochecer, entonces ella siguió como, vio como que detrás de ese callejón había un camino que era una parte medio que prohibida del pueblo porque era medio peligrosa. Había muchos rumores, muchas leyendas que les decían a los niños: si es que cruzas, te puede pasar alguna cosa así. Entonces ella sí se lo creía, pero después decidió avanzar. Ella decidió seguir el caminillo que estaba ahí, que se notaba que ya habían pasado varias veces por ahí. Y ella se había sorprendido que Damián iba por ese lado, ya que no iba directo a la casa de él. Para no ser tan largo el cuento, cuando ella estuvo en cierta parte de ese bosque, presenció que había unas dos personas ahí como discutiendo. Entonces ella se quedó para ver qué pasaba. Obviamente no se acercó. Y en un momento a otro vio que uno de los tipos que estaba con una gabardina morada, violeta, comenzó a acorralarle al otro tipo en un árbol y le comenzó a acuchillar en la cara y comenzó a sacar los ojos. Es como que tuvo un trauma, como que esa escena, esa imagen se le quedó en la cabeza. Y después de un momento ella siguió corriendo sin saber dónde se fue, se le cayó la mochila, el celular y todo. Entonces ya cuando ella llegó como a un tipo cabaña, encontró que estaba un montón de gente ahí dentro. La cabaña tenía un aspecto para nada para que una persona viva, al menos por fuera, pero cuando estaba por dentro parecía como una casa cualquiera, solo que fuera de la vista de todos. Entonces ella como que entró en una cierta habitación, se chocó con Damián y resulta que ella se dio cuenta que Damián ha estado ahí. Entonces él se sorprendió al verla ahí porque ella no pertenecía a esa parte y le dijo qué había hecho ahí, cómo había llegado ahí, y ella le dijo así siendo directa que lo había seguido. Y después de discutir un poco, de preguntarle por qué había estado ahí, por qué la estaba siguiendo y que es culpa de Damián, y no tenía la culpa sino Padme porque lo siguió, apareció el tipo de gabardina violeta, el cual se llamaba Nicolás, y le comenzó a hacer preguntas. Y Damián y Padme estaban nerviosa porque era el tipo que había visto asesinar. Entonces Damián le comenzó a decir a Nicolás que ella era una antigua novena que regresó después de un buen tiempo, pero que no se había conocido perfectamente con Nicolás. Entonces, después de unos días, al día siguiente que ella había regresado a su casa, después que Damián la dejó en casa a Padme, le había dicho que mañana, o sea, al día siguiente, vaya a la cabaña para que le expliquen todo, porque le dijo en frente de Nicolás que era una novena. Y al día siguiente, ya cuando ella fue a la cabaña, se encontró con otro grupo de personas con las que estaba Damián, las cuales eran Archie, Poe Verne. Cuando llegó a la cabaña se encontró con otras personas que acompañaban a Damián, las cuales le presentó a Damián y se llamaban Tatiana, Archie y Poe Verne. Esas personas eran como, según Damián dijo, que eran la manada de él. Le comenzaron a explicar por qué le dijeron novena, y es porque todas las personas que están en esa cabaña son novenas. Quiere decir, son personas que nacieron el 9 del noveno mes,
o sea, el 9 de septiembre. Y después de unas pequeñas aclaraciones de Damián hacia Padme, ella no soportó, así que se fue directo a su casa. Al poco tiempo le dijeron que ella no tiene que contarle a absolutamente nadie sobre el lugar que había conocido o hablar sobre los novenos, porque si le contaba a alguien o se hacía algo, todos sus seres queridos, sus padres, podrían morir. Entonces tenía ella dos opciones: o huir del pueblo o convertirse en una novena. Y lo que hace un noveno por naturaleza es asesinar personas, ya que ellos se dan cuenta como que son personas que no son inocentes, a pesar que parezcan inocentes. Y cuando regresó nuevamente a la cabaña con Damián y la manada, Poe, Tatiana y Archie, Poe es una persona que tiene dinero. No se sabe por qué tiene tanto dinero, si es porque detrás de esa persona asesina que es, tiene algún empleo. Sin embargo, él tiene dinero. Y le dicen que para que ella se convierta en uno de ellos, o sea, parte de ellos, tiene que beber ambrosía, la cual es un elixir súper extremadamente caro que consumían los dioses griegos. Una copa de esa bebida costaba como alrededor de $15,000, solo una copa. Entonces a Padme sí le sorprendió eso. Sin embargo, Poe le invitó, ella tomó eso y se sentía como en un mundo. Es como que se sentía a gusto estando con ese grupo de personas que estando con las personas que normalmente estaba. Cabe recalcar que cuando ella entró a ese mundo, dejó de tener la vida normal que tenía. Tenía que ser muy, como convertirse en una persona misteriosa, cambiar su tipo de ropa. Ella por lo general le gusta utilizar ropa que es con muchos colores, llamativa, pero convertirse en una novela tiene que convertirse como en una persona sombría, con ropa oscura y alguna cosa así, pero tampoco exagerando, así como que estuviesen en un velorio. Entonces, después de un tiempo, ella decidió contárselo a Eris. Se lo contó a Eris y ella decidió ayudarle o apoyarle. Después de un tiempo que ellos estuvieron investigando por qué hay ese tipo de personas. Después, cuando comenzaron a investigar sobre la naturaleza de Damián, o sea, ser asesinos, con Eris encontraron un tipo de información sobre un tal Zacharias Brown, que es una persona que había investigado sobre los novenos, y según cuando ellos fueron a visitarlo porque estaba en una casa hogar, le habían dicho que él había fallecido. Entonces, cuando ellos salieron como medio decepcionadas de ahí, se les cruzó una anciana a la cual le contó un par de cosas que decían si es que Zacarías muere, que iba a llevarse toda su investigación con él, y le dijo que no había muerto por naturaleza, sino que lo habían asesinado, o muchos decían que se había suicidado.